Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Le saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Hoy, 12 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial contra la Neumonía, una infección pulmonar que afecta principalmente a niños y adultos mayores en regiones amazónicas y zonas con hacinamiento y contaminación. Según datos del MINSA, durante la primera mitad del 2025 se han registrado más de 83.000 casos de neumonía a nivel nacional. Es importante por ello conocer cómo prevenir esta enfermedad. El tema de hoy es cómo protegerte frente al aumento de neumonías y virus respiratorios. Y para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Guillermo Bernaola Aponte. Él es médico, neumólogo, pediatra del Instituto de Neumología Pediátrica, a quien damos la bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Ante todo, agradecer por la invitación a este espacio. Muy bien, doctor. Muchas gracias también de antemano por su participación en este segmento. Recordando también al público, como lo hacemos cada miércoles, pueden dejar cualquier tipo de consulta con referencia a este tema para que nuestro invitado especialista pueda responder cada una de ellas. Doctor, entonces comenzamos con este importante tema. Vamos empezando con una definición, por favor, de lo que es la neumonía. Por favor, ¿qué es la neumonía? Bueno, si hablamos en general de las infecciones respiratorias, todos tenemos una idea. Todos alguna vez hemos tenido resfrío, gripes. Esas son infecciones respiratorias. La neumonía es un tipo de infección respiratoria, pero es un tipo de infección respiratoria ya más severa porque compromete los pulmones. El resfrío solamente compromete las fosas nasales, la garganta. La gripe me da un componente de malestar general, fiebre, decaimiento, pero la neumonía ya es una infección del pulmón, ¿no? Es algo más serio, es una causa importante de mortalidad en nuestro país, ¿no? Especialmente en niños y en adultos mayores. Y cuéntenos, doctor, ¿cuáles son las causas en sí de la neumonía? La neumonía es una infección, o sea, está producida por microorganismos, ¿no? Por microbios. Ujú. Las más frecuentes, la causa más frecuente son las infecciones virales, ¿no? Los virus son la causa más frecuente de neumonía y en segundo lugar las bacterias. De ahí tenemos otras causas ya mucho menos frecuentes como los hongos, los parásitos, pero fundamentalmente cuando hablamos de causa de neumonía hablamos de causa viral y bacteriana. Ujú. Tenemos ahí la bacteria neumococo. Sí, dentro de los que es virus, tenemos el virus incisional respiratorio, que es causante de neumonía, especialmente en los niños pequeños. Tenemos el virus de influenza, que también causa neumonías. Y recientemente, si recordamos la pandemia, tenemos al SARS-CoV-2, ¿no? Al COVID-19, que es un virus que también causa neumonía. Y dentro de lo que es bacteria, tenemos en primer lugar al neumococo y en segundo lugar, ya mucho menos frecuente, el Haemophilus, que es una bacteria que también causa neumonía. Ujú. Doctor, y va a ser importante también poder graficar de repente cómo es este proceso de que, digamos, ya se infecten los pulmones, qué es lo que sucede en este órgano para que empiece, bueno, posteriormente vamos a hablar más detalladamente de los síntomas, pero cómo es que se produce en sí la neumonía en este órgano. La neumonía se produce porque llega a los pulmones un microbio, ¿no? En el caso de los virus es fundamentalmente contagio. La transmisión es fundamentalmente vía aérea, ¿no? A través de la tos, estornudos, limitamos secreciones. También puede ser por contacto con superficies contaminadas, con secreciones, ¿no? Ese es el mecanismo de transmisión más frecuente si hablamos de virus. Y Ujú. si hablamos de bacterias, básicamente o son las bacterias que normalmente tenemos en la vía respiratoria alta, ¿no? En la nasofaringe, y que por algún momento o por alguna circunstancia nuestras defensas bajan, esas bacterias nos invaden, ¿no? Y nos pueden causar neumonía. Ujú. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los alvéolos pulmonares? Una vez que el microbio llega a la vía respiratoria, este va descendiendo, ¿no? Puede llegar a nivel de los alvéolos, que es la parte más distal, más lejana de la vía respiratoria, que es prácticamente ya los pulmones propiamente dicho. Puede llegar
por, digamos, vía canalicular, por la vía respiratoria, o en ocasiones también puede llegar por la vía hematógena, o sea, a través de la sangre, ¿no? A nivel alveolar. Lo que produce a nivel alveolar es básicamente inflamación. Los alveolos, la vía respiratoria se inflama y se llena de líquido. Los alveolos son como una especie de sacos, ¿no? Y es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Es parte fundamental de la respiración, ¿no? Pero al estar inflamados, los alveolos se llenan de líquido y ya no hay ese intercambio gaseoso, ¿no? Por eso los pacientes que tienen neumonía tienen dificultades para oxigenar, ¿no? Si recordamos en la pandemia de COVID, los pacientes tenían desaturación, o sea, la saturación de oxígeno bajaba, ¿no? Como consecuencia de la neumonía. Y eso es por lo que menciono, ¿no? Porque los alveolos se inflaman, se llenan de líquido y ya no hay un adecuado intercambio de oxígeno. Eso se produce, doctor, en medio, digamos, del combate del sistema inmunológico contra el virus o la bacteria que está infectando. Así es, si hablamos de inflamación, estamos hablando de que nuestro organismo se defiende ante un microorganismo, ¿no? El Ujú. microorganismo llega y nosotros automáticamente activamos mecanismos de defensa, tanto locales en la vía respiratoria como sistémicos, ¿no? A nivel de todo el organismo. Y como consecuencia de esa interacción, de esa defensa que nuestro organismo hace, se produce la inflamación y el acúmulo de secreciones y líquidos a nivel de la vía respiratoria, como había mencionado. Eh, digamos, para poder hacer la diferencia con otro tipo de infección respiratoria, ¿cómo podemos específicamente saber qué es una neumonía? ¿Hay signos o síntomas iniciales que debemos aprender a saber, detectar? Claro, en general nosotros dividimos las infecciones respiratorias en altas y bajas. Cuando decimos vía respiratoria alta, decimos de la laringe, más o menos por lo que es la manzana de Adán que todos conocemos, para arriba. O sea, infecciones respiratorias altas son la rinitis, rinofaringitis, amigdalitis, otitis. Y las infecciones respiratorias bajas, estamos hablando de las traqueitis, la bronquitis, la neumonía. La más seria es la neumonía y por tanto produce signos y síntomas más, digamos, más severos, ¿no? Puede producir síntomas más severos. En la neumonía por lo general produce fiebre, ¿no? La fiebre es característica. También puede haber tos y si la neumonía progresa, además se acompaña de dificultad para respirar. Lo que vemos es que el paciente no respira en forma adecuada o normal, sino que tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder respirar, ¿no? Eso es lo característico de la neumonía. Y digamos, el proceso de incubación, más o menos, ¿cuánto tiempo aparece estos signos iniciales? Si hablamos de virus, el periodo de incubación está entre 3 a 5 días en promedio, ¿no? Va a depender del tipo de virus, ¿no? Ujú. Hay algunos virus que, digamos, el periodo de incubación es más corto y en otros es el periodo de incubación más largo. El periodo de incubación es aquel periodo comprendido entre el ingreso del microorganismo, en este caso virus, hasta el inicio de los síntomas. O sea, no es que el virus entra hoy día y hoy día mismo tengo síntomas, ¿no? Sino que pasan unos días, ese es el periodo de incubación, ¿no? Que como dije puede ser de 3 a 5 días en promedio. Y puede tener diferentes síntomas si se trata digamos, niños menores de 5 años y quizás grupos etarios mayores, adultos mayores. En general los síntomas son similares. Claro que en caso de los niños pequeños pues no expresan, ¿no? Su malestar, ¿no? Muchas veces no, porque son muy pequeños, tienen dificultad para expresarlo, o los niños muy chiquitos ya no, ni siquiera hablan, ¿no? Los niños menores de 1 año, por ejemplo. Entonces, lo característico, como mencionaba, es la fiebre. Eso sí se puede presentar tanto en niños como en adultos. Eh, la tos y la dificultad para respirar, ¿no? En los adultos mayores lo que está descrito es que además de estos síntomas, está el decaimiento, ¿no? El adulto mayor que no hace sus actividades normales, que está la mayor parte del tiempo durmiendo, ¿no? Con poco apetito, ¿no? Con malestar.
Entonces, eso también es característico, ¿no? En esos casos, en ese grupo etario específicamente. Ahí tenemos entonces personas que están en riesgo de contraer neumonía, ¿no? Son factores de riesgo tanto niños pequeños, menos de 5 años por lo general, y también adultos mayores. ¿Qué otros factores también pueden haber, doctor, que de alguna forma pueda generarse este tipo de enfermedad? El grupo etario, como mencionas, es un factor de riesgo importante, ¿no? Los niños menores de 5 años tienen un sistema inmunológico que no es eficiente porque es inmaduro, está en desarrollo, y los adultos mayores tienen un sistema inmune también ineficiente, y esto debido a que ya es un sistema inmune, podemos decir, entre comillas, viejo, ¿no? Que ya no responde como antes, ¿no? Entonces son los grupos, digamos, más susceptibles de hacer infecciones y de hacer neumonía, ¿no? Madre Otro grupo gestante de, también. sí, otro grupo de pacientes son aquellos que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿no? Problemas renales, hepáticos. Y al ser estos pacientes susceptibles pueden adquirir este tipo de infecciones. Bien, vamos a pasar a la parte del diagnóstico. ¿Cómo es que se diagnostica la neumonía? ¿Qué tipo de recursos utilizan para poder hacer el diagnóstico? El diagnóstico inicial es básicamente clínico, o sea, nos basamos en los síntomas y en los signos, ¿no? Eh, Aquel paciente, pues, que tiene fiebre, tiene malestar y ya hay dificultad para respirar, tenemos que sospecharlo, ¿no? Y luego de la sospecha inicial, si está en nuestras posibilidades y lo podemos realizar, una radiografía de los pulmones, ¿no? Radiografía de tórax nos va a ayudar para confirmar el diagnóstico, ¿no? No siempre tenemos a la mano la radiografía, ¿no? Lo cual no debe ser impedimento para hacer un diagnóstico. O sea, el hecho de que yo no tenga radiografía a la mano no quiere decir que yo no sospeche y no pueda iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces, fundamentalmente es como decía, los síntomas y los signos. Si tengo a la mano la radiografía, la tomo, y si no tengo a la mano, igual, en base a mi sospecha, puedo empezar un tratamiento. Ujú. Va a ser importante, doctor, antes de ir pasando a otros tipos de preguntas, resaltar en cuanto a niños menores, ya que usted es pediatra, la parte de los signos iniciales. Ya que es importante saber en qué, digamos, qué características tiene que haber para que ya el padre de familia acuda a una atención médica, que no se trata de repente de un mero resfrío, ¿no? Sino que se trata de algo más grave como es el caso de la neumonía. Eh, las infecciones respiratorias son muy frecuentes en los niños y la mayor parte de estas infecciones son virales. Son infecciones que tienen un tiempo de evolución y se autolimitan. Sin embargo, nosotros como pediatras, cuando hablamos con los padres, les recomendamos siempre observar los signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles Ujú, son aquellos signos o manifestaciones que nos deben hacer sospechar que el niño pueda tener neumonía? Uno de esos signos es la dificultad para respirar, ¿no? O sea, empiezan a respirar en forma más rápida o hacen más esfuerzo para respirar, ¿no? Les decimos que vean su pecho, su barriguita y se ve cómo se hunde el pechito, ¿no? Al respirar. Entonces, esos son signos de alarma que nos dicen que el niño tiene dificultad para respirar, ¿no? Lo otro es el niño que tiene fiebre y tiene mucho decaimiento, mucho malestar, ¿no? Está muy comprometido, ¿no? Entonces, ese es el otro signo de alarma que también informamos a los padres, ¿no? Y ante la presencia de estos signos de alarma, la conducta que debe adoptar un papá o una mamá es acudir a un servicio de emergencia. ujú. Inicialmente también, doctor, hice lectura de algunas cifras que nos proporciona el Ministerio de Salud, ¿no? El MINSA, con respecto a este periodo, va entre enero a agosto de este año, donde se ha registrado un aumento de casos, ¿no? Tenemos 83.500 casos a nivel nacional con respecto a la neumonía. Especialmente esto se da en zonas como la sierra y la selva del Perú y también en lugares aquí en Lima, ¿no? Donde también predomina el hacinamiento, lugares fríos, siendo una de las factores que pueden propiciar este tipo de enfermedad. Hay
también un dato con respecto a la parte de la mortalidad, ¿no? Entre 70 y 80% de las muertes por neumonía corresponden a adultos mayores de 60 años, mientras que el porcentaje de menores de edad es considerablemente menor a lo de la tercera edad. Con estas cifras, doctor, también en comparación a años pasados, incluso en la pandemia, hay un incremento, lo cual también genera una alerta, ¿no? A nivel nacional. ¿Qué reflexión le brinda a usted o nos puede brindar usted con respecto a esta cifra de aumento? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es que está habiendo este aumento a nivel nacional? En realidad no hay una causa única, identificable, ¿no? Lo que podemos nosotros reflexionar en esto es tener siempre presente cuáles son las medidas de prevención, ¿no? En general de las infecciones respiratorias y de la neumonía, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que podemos adoptar y que van a disminuir mucho el riesgo de que tengamos infecciones respiratorias y tengamos neumonía. Una de Ujú. las principales medidas de prevención son las inmunizaciones, o sea, las vacunas, Así ¿no? es. Es fundamental que la población más vulnerable esté vacunada, ¿no? O sea, hablo de niños, personas de la tercera edad o personas con enfermedades crónicas, ¿no? Que son los más susceptibles. Tenemos la vacuna para neumococo, ¿no? Tenemos la vacuna para influenza. Ambas vacunas han demostrado que disminuyen tanto las hospitalizaciones por neumonía como la mortalidad por neumonía, ¿no? Entonces, son vacunas que se deben considerar siempre. Además, tenemos otras vacunas que también nos ayudan a evitar infecciones respiratorias, como la vacuna de la pertusis, ¿no? Que es la tos convulsiva, y la vacuna de aimófilos, ¿no? Estas vacunas están dentro de lo que es el calendario nacional de vacunaciones, ¿no? Adicionalmente tenemos otras dos vacunas. Una vacuna es la del SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, ¿no? Que es una vacuna que también hemos implementado a raíz de la pandemia. Y si podemos mencionar algo nuevo, vamos a mencionar lo que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Como mencioné al inicio, uno de los causantes virales más frecuentes de neumonía es el virus sincicial respiratorio. Y ya se cuenta con vacuna para este virus, ¿no? Inicialmente se está indicando en gestantes y en adultos mayores, o en enfermedades o con personas con enfermedades crónicas, ¿no? En gestantes está recomendado entre las 32 y 36 semanas de gestación, ¿no? Al vacunar a la mamá va a pasar vía placenta anticuerpos al producto de la gestación, ¿no? Y el recién nacido va a contar con protección, ¿no? Por esa transmisión de anticuerpos maternos. Y lo va a proteger durante los 6 primeros meses de vida, que es justamente el periodo, digamos, de mayor riesgo contra este virus sincicial respiratorio, ¿no? Y de igual forma, esta vacuna contra el sincicial respiratorio se está considerando en personas mayores de 65 años o en personas menores de 65, pero con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, tenemos ya algunas vacunas que nos van a ayudar a prevenir algunas infecciones respiratorias y algunas otras que nos ayudan específicamente a prevenir lo que es la neumonía, ¿no? Ujú. Esa es una de las principales medidas de prevención, pero tenemos otras medidas de prevención, ¿no? Otra importante medida de prevención es el lavado de manos. El lavado de manos está demostrado que es la medida más efectiva, no farmacológica, para prevenir infecciones respiratorias. Y a la raíz de la pandemia hemos aprendido todas las medidas de prevención contra infecciones virales, ¿no? Además del lavado de manos, la distancia, ¿no? La mascarilla en caso de que una persona cercana tenga una infección respiratoria, ¿no? Son medidas importantes que debemos tener en cuenta. Otro grupo de medidas dentro de la casa o intradomiciliarias, además de lo que he mencionado, es la ventilación de los ambientes, ¿no? En épocas frías tenemos la costumbre de cerrar todo, ¿no? La ventana, las puertas, y todos estamos juntos, y eso aumenta el riesgo de contagio entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, la ventilación de los ambientes es
es muy importante. La desinfección o la limpieza de superficies que pudieran estar contaminadas también es otra medida que tenemos que tener en cuenta. Y la evitación del tabaco, del humo del tabaco, ¿no? El humo del tabaco es un factor de riesgo para infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta y siempre recomendar, ¿no? No fumar dentro de casa. Primero no fumar sería la idea, ¿no? Pero si eso no es posible, no fumar dentro de casa y a regresar a casa, cambiarnos de ropa, porque el humo también se impregna en nuestra vestimenta, ¿no? Eh, Esas son las medidas de prevención que podemos mencionar de las más importantes, ¿no? Hay otras más, digamos, un poco menos importantes, quizás en el apartado de preguntas vamos a mencionar algo. Así, doctor, bien, muy importante lo que ha mencionado y también se hace una observación crítica. También diría, también me pondría en esa reflexión como autocrítica. Muchos, a raíz de post pandemia, hemos descuidado bastante los hábitos que se nos ha educado en ese tiempo, ¿no? Con respecto al lavado de manos 20 segundos, con respecto también a no estar, digamos, en lugares muy hacinados, y entre otras medidas que usted ha mencionado que son muy importantes que definitivamente pues, nos ha descuidado, también ha propiciado que se sigan, digamos, habiendo muchas infecciones respiratorias, especialmente en esta época de clima frío, ¿no? Donde se genera bastante este tipo de enfermedades. Tenemos una pregunta, doctor, en transmisión de Carla C.A. A ver, excelente médico, feliz día de la pediatría también menciona, vale decir, hoy día también es una efeméride muy importante, el día de la pediatría. Una pregunta, ¿cuáles son los cuidados básicos en el caso de niños menores de 5 años para evitar infecciones respiratorias severas como la neumonía? Complementando su respuesta anterior también, doctor. Sí, los cuidados básicos, recalcar la importancia de las vacunas, ¿no? El niño debe contar con todas las vacunas que están consideradas en el calendario de vacunaciones. Eh, lo otro importante es el aspecto nutricional, ¿no? Se ha demostrado que la lactancia materna exclusiva es un factor de protección, ¿no? Contra neumonías severas. Es importante que el niño tenga un buen estado nutricional. Eso va a ser bueno para que él pueda tener un sistema inmune adecuado. Y además todas las otras medidas de prevención que hemos mencionado, ¿no? Dentro del domicilio, ¿no? Lo que es una ventilación adecuada, ¿no? El lavado de manos, la limpieza de superficies, ¿no? Y la evitación del humo del cigarrillo. Eh, Hablando también de los virus respiratorios, doctor, y lo que mencioné anteriormente con respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Al COVID-19, sabemos también que este tipo de virus continúa evolucionando. Se desprende del Omicron, que fue una de las variantes que también se ha tenido registrada, y ahora hay actualmente una variante Stratus, se ha catalogado de esa forma, ¿no? Se puede también, digamos, tener esa alerta en cuanto al aumento de los casos que está habiendo de infecciones respiratorias a nivel nacional. Debemos preocuparnos también de que podría haber nuevamente un rebrote de tema de virus de COVID-19. El virus COVID-19 o SARS-CoV-2, como nosotros lo conocemos, es un virus que ya está con nosotros, ya se quedó con nosotros. Es un virus que va a circular inevitablemente, ¿no? Especialmente en las épocas de frío, ¿no? De invierno. Es causante de infecciones respiratorias y también de neumonía. Digamos que el incremento de infecciones virales se está dando por varios factores, ¿no? Durante la pandemia, pues como no salíamos, entonces no había contagio, no había circulación activa de virus, pero en esta etapa post pandemia estamos viendo mucha circulación viral, ¿no? Y esto sumado también al hecho de que como no teníamos infecciones respiratorias durante la pandemia, como que nuestro sistema inmune, entre comillas, se durmió un poco, ¿no?
y ahora, post pandemia, estamos siendo más susceptibles, ¿no? Como que nuestro sistema inmune no está respondiendo, no tiene mucha memoria, entonces se están dando muchos casos de infecciones respiratorias, ¿no? Lo fundamental es tener en mente siempre la prevención y identificar en forma temprana cuando un niño podría tener un cuadro de neumonía o un adulto mayor igual, ¿no? Un cuadro de neumonía. Y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, ¿no? En caso de sospecha de neumonía. Así, doctor. También mencionar respecto al uso de mascarillas, que también ha sido algo muy habitual en el tema de la pandemia, pero en caso de una persona ya un adulto esté teniendo algún cuadro de infección respiratoria y quizás aún no sea diagnosticado, o sea, ¿debería usar algún tipo de mascarilla? Quizás como tengo justamente una de estas, por ejemplo, la K95, podría también darlos nuevamente a ver este, digamos, cómo las mascarillas pueden de alguna forma también evitar, ¿no? Algún tipo de contagio, o si son efectivas. Hay mascarillas que son más efectivas, otras que son menos efectivas, ¿no? Las mascarillas con filtro N95 son las más efectivas, obviamente, ¿no? Son más eficientes para evitar la transmisión de infecciones. Eh, no siempre se deben usar, ¿no? Si una persona tiene síntomas respiratorios, sí está contagiando, especialmente los primeros días de la infección, ¿no? Entonces, sí estaría indicado usar mascarillas para no diseminar, para no contagiar, ¿no? A otras personas cercanas. Sí sería una medida adecuada. Y de igual forma, otras personas que tengan en forma cercana a un enfermo de la vía respiratoria y que podría estar contagiando también pueden usar mascarilla, ¿no? Y le va a ayudar a disminuir la probabilidad de adquirir infección o de contagiarse, ¿no? Entonces, la transmisión viral especialmente la podemos evitar hasta cierto punto, hasta cierto grado usando mascarilla. Ahí hay mascarillas menos eficientes y otras mascarillas que son sí más eficientes, ¿no? Y algo importante, doctor, ¿no? Que se solía pensar de que las mascarillas uno se la pone para que a uno no le contagien los demás, pero es la mascarilla sirve para que tú no contagies al resto, ¿es cierto? O sea, es para que uno, pues, digamos, el que tiene la infección, al ponerse la mascarilla, de alguna forma disminuyes el poder infectar a los demás. Así es, sí, es una medida adecuada, ¿no? En caso tengamos síntomas respiratorios, ¿no? Así sea una infección respiratoria alta y leve, podemos transmitir el virus, ¿no? Entonces, sí es una medida adecuada. Ujú. Con respecto ahora, doctor, al tratamiento, les traslado la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos hay con respecto, en este caso ahora, tocando nuevamente la neumonía? En caso de neumonía, habíamos mencionado que la causa más frecuente son los virus, o sea, las neumonías virales son más frecuentes. Ujú. Sin embargo, en la práctica diaria es un poco difícil poder diferenciar una neumonía producida por virus de una neumonía producida por bacterias. O sea, no podemos diferenciarla solo por síntomas e incluso tampoco es muy fácil poder diferenciarla con las imágenes, con las radiografías, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, cuando nosotros tenemos un paciente con diagnóstico de neumonía, asumimos que podría ser una neumonía bacteriana y además de las medidas generales que son controlar la fiebre, dar líquidos para que el paciente no se deshidrate, ¿no? Dar confort al paciente. Además de las medidas generales, usamos antibióticos, ¿no? En el caso de neumonías. Asumiendo que podría ser una neumonía bacteriana, que son aquellos casos potencialmente más graves, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los antibióticos, tenemos antibióticos vía oral, en caso de que la neumonía sea una neumonía leve, que no esté dando dificultad para respirar.
Y en caso de que el paciente tenga que hospitalizarse porque ya es una neumonía ya moderada o severa, sí apelamos a los antibióticos endovenosos, ¿no? En el paciente hospitalizado. Ujú. ¿Qué otras medidas, doctor, se pueden tomar, por ejemplo, en el mismo hogar para la recuperación? Para la recuperación, en caso de, en general, de infecciones respiratorias, es controlar los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, puedes darle un medicamento para la fiebre. Si tiene dolor, darle también algo para el dolor. Eh, Como mencionaba, si el paciente, digamos, necesita confort, proporcionarle confort, administrar líquidos. Entonces son medidas generales que indicamos en caso de infecciones respiratorias. Cuando Ujú. ya pensamos en la posibilidad de neumonía, a todo eso hay que darle un tratamiento antibiótico. Y el antibiótico va a depender, ¿no? Si es el tratamiento en casa, vía oral, o si es hospitalizado, son antibióticos ya endovenosos. Claro. ¿Hay etapas en la neumonía durante su proceso? ¿Y cuáles son? Eh, Hay etapas, ¿no? Y ya y entramos un poquito ya en el terreno de la fisiopatología, ¿no? Del detalle médico. Y creo que no es tanto el objetivo. Yo Ujú. creo que lo práctico es el diagnóstico temprano, o sea, Claro. no demora, ¿no? En diagnosticar. Si el niño presenta dificultad para respirar o presenta un compromiso marcado del estado general, acudir a un establecimiento de salud lo antes posible, ¿no? Porque Ujú. si no hacemos esto y el cuadro sigue evolucionando, el niño va a estar o el adulto mayor va a estar más comprometido, va a tener más compromiso, va a haber, digamos, la posibilidad de que tenga complicaciones en la neumonía, porque la neumonía también se puede complicar. Entonces, lo ideal es un tratamiento precoz y oportuno y tratar de que no demore mucho el inicio del tratamiento, ¿no? Eso es fundamental. Melquisedec Herrera consulta, bueno, y ya se ha respondido esta pregunta, pero quizás lo pueda complementar. ¿Cuáles son las causas de la neumonía? Como mencionaba, las neumonías están causadas por microbios. Lo más frecuente son los virus y las bacterias. Esos son los dos grupos grandes de microbios que producen neumonía. Luego hay otros microbios mucho menos frecuentes, como los hongos, los parásitos, que también pueden dar neumonías. Hay otro tipo de neumonías que no son infecciosas, ¿no? Digamos que creo que no es el objetivo de esta reunión ahondar en más detalle, pero fundamentalmente cuando hablamos de neumonía es una infección del pulmón que está causada por virus o bacterias, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ujú. Eh, ¿Quedan secuelas, doctor, después de una recuperación? La gran mayoría de casos de neumonía se recupera sin secuela, la gran mayoría de casos. Sin embargo, hay un grupo pequeño de pacientes que sí pueden tener algún grado de secuelas a nivel del pulmón, ¿no? Algún deterioro de la función pulmonar y que lo va a predisponer a tener más infecciones o síntomas respiratorios en el futuro, ¿no? Entonces, es difícil saber en qué casos puede haber o no puede haber secuelas. Definitivamente, si se trata de un paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad pulmonar, tiene más riesgo de que una neumonía le pueda producir alguna secuela en comparación a un paciente que nunca ha tenido algo en el pulmón, ¿no? Y también tiene que ver el tipo de microbio. Hay microbios que son más agresivos que otros. Si hablamos del mismo COVID-19, se vio que es un virus muy agresivo, o sea, es un virus que puede dar resfrío, puede dar gripe, pero que también puede comprometer el pulmón y en forma importante y severa. Si recordamos, era un virus que
podía producir la muerte. Y la muerte era porque los pacientes hacían neumonía, justamente. O sea, el paciente con COVID-19 que fallecía, fallecía por neumonía. Entonces, no todos los virus se comportan así, ¿no? Pero en el caso de COVID-19 sí tenía esa característica, ¿no? Así es. Bien, doctor, ya para ir finalizando el segmento, que ha estado bastante bueno en cuanto a aportes y ha respondido varias aristas de esta enfermedad, unas recomendaciones finales con respecto a esta enfermedad a todo el público, por favor. Como recomendaciones finales es, primero, la prevención, ¿no? La prevención es importante. Debemos de tener todas las vacunas recomendadas, ¿no? Por su pediatra o por su médico internista o geriatra en caso de los adultos mayores. Mantener un estado nutricional adecuado, ¿no? Un buen estado nutricional. Tener siempre presentes las medidas de prevención dentro de casa en relación a la ventilación de los ambientes, a no estar en espacios cerrados o muy concurridos, ¿no? Donde puede fácilmente haber contagio o transmisión viral. La limpieza de las superficies que podrían estar contaminadas también es una medida importante. Eh, Evitar algunos tóxicos y irritantes como el humo del tabaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, las medidas de prevención son fundamentales. Y lo otro es que si ya tenemos la infección respiratoria, ya estamos enfermos, por decir, estar pendiente y estar alerta, ¿no? Eh, lo que tenemos que observar fundamentalmente son los signos de alarma. Si hay dificultad para respirar o mucho compromiso del estado general, acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Esas son las recomendaciones principales en el caso de infecciones respiratorias y de neumonía, que es una infección respiratoria, la infección respiratoria más severa, ¿no? Y potencialmente grave. Así, doctor. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en este segmento. También a nombre del Consejo Regional 3 Lima, felicitamos su gran labor y saludamos por este Día del Pediatra. Una labor muy importante para todos nuestros niños a nivel nacional. La labor que usted realiza como médico y también, pues, por aportar estas diferentes recomendaciones en este segmento que hemos tratado ya algo que pues, está sucediendo a nivel nacional, que es muy alarmante, pero que es muy importante también seguir los consejos que justamente nos ha brindado en este segmento, doctor. Muchas gracias por su participación. Esperamos contar con su presencia en otras oportunidades. Muchas gracias y aprovecho también para saludar a mis colegas pediatras por su día. Así es. Y sí, saludos a todos los pediatras también a nivel nacional. Y pues va a ser importante también con respecto al tema que hemos tratado, que bueno, a nivel ya del Estado, pues se realice mayor campaña de sensibilización, que es muy importante, sobre todo el tema de vacunación y educación sanitaria, ¿no? Para todo a nivel nacional, para que sigamos avanzando en este tema tan preocupante. Bien, doctor, nos acompañó el doctor Guillermo Bernaola Aponte, médico neumólogo pediatra del Instituto de Neumología Pediátrica. Con nosotros a otra oportunidad en Habla con tu médico. Muy buenas tardes.